Isabela Beltrán Cardona, estudiante de octavo semestre. O como tutora académica tenemos a la doctora Laura Sofía Aguilera. Ella está haciendo su año rural en investigación con el grupo de neurociencias de la universidad. Muy bienvenidos a todos y no sé si doctora quiere decir algo antes de empezar. Entonces, si quieres empieza Isa. Listo, muchas gracias, Mar, por la presentación. Buenas noches para todos. Como ya lo estábamos comentando previamente, el día de hoy vamos a hablar sobre polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, conocida por sus siglas en inglés como CIDP. Nuevamente, las expositoras somos mi compañera Laura Flores y mi persona Isabela Beltrán. ¿Listo? De antemano también agradecemos a la doctora Laura por su disposición y por colaborarnos y orientarnos en la preparación de la charla. Esta será nuestra hoja de ruta para el día de hoy. Comenzaremos con una introducción sobre las definiciones, epidemiología. Posteriormente hablaremos un poco más sobre todos los mecanismos fisiopatológicos y etiológicos, así como algunos hallazgos histológicos. Y ya luego abordaremos todo el tema de la clínica, la presentación, el diagnóstico y el manejo. Entonces, comenzando con la definición, la CIDP constituye un espectro de polirradiculoneuropatías que están inmunomediadas y van a estar marcadas por una inflamación tanto de las raíces nerviosas como de los nervios periféricos propiamente. Por eso es que hablamos de polirradiculoneuropatía. Adicionalmente, se suele presentar fenómenos de desmielinización y resmielinización segmentaria, lo cual redunda en alteraciones como la que vemos en la imagen de la izquierda, ¿listo? Donde vemos que claramente bien la conformación nerviosa va a generar ciertas manifestaciones clínicas. Ahora, les mencionaba al inicio que se trata de un conjunto de patologías, es decir, no estamos hablando de una sola condición aislada o una sola presentación clínica, sino que tendremos una amplia gama de manifestaciones en las cuales podemos observar esta condición. En la última clasificación dada por la Asociación y el Consenso Europeo, lo que vemos es que la CIDP agrupa tanto la presentación típica como distintas variantes atípicas que ya ahondaremos más adelante. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la epidemiología de la CIDP. Esta afecta principalmente a los adultos hombres y aumenta conforme la edad avanza. Por lo general se tiene como una edad de inicio promedio, más o menos sobre la sexta década de la vida. No se han identificado factores de riesgo predisponentes para esta enfermedad y tampoco existe una predisposición genética clara que se haya estudiado. Como podemos ver en el mapa, se considera que es una enfermedad huérfana, ya que varía más o menos la CIDP entre 0,7 y 10,3 casos por cada 100.000 habitantes. Vemos que los datos azules, la prevalencia por cada 100.000 en un año, y los datos rojos son la incidencia por cada 100.000 en un año. Como dije, era una enfermedad huérfana con variabilidad geográfica, con subtipos más comunes como la típica, que es más o menos del 80% de los casos, y esa tiene una alta carga económica por la necesidad de tratamientos crónicos como los que vamos a hablar más adelante. Listo. Ahora hablando de los mecanismos etiológicos por los cuales llegamos a la enfermedad, resulta que la mayoría de los casos van a ser idiopáticos, es decir, no conocemos la causa o el por qué se genera. Sin embargo, se ha visto que algunos pacientes presentan infecciones que preceden el desarrollo de la enfermedad, particularmente respiratorias o gastrointestinales. Nuevamente, no tenemos ningún microorganismo identificado, pero es lo que se ha observado. Asimismo, la CIDP se ha asociado con enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, el VIH o la hepatitis B o C. Si observan, el común denominador de todas las condiciones que les he mencionado es que son factores desencadenantes de respuestas inmunológicas, bien sea humorales o mediadas por células T, por linfocitos T, tal y como lo vemos en la imagen de la derecha. Toda esta activación genera la expresión de citoquinas, interleuquinas y moléculas inflamatorias que terminan por generar el daño a nivel radicular y a nivel del nervio propiamente. Ahora,
Se sabe que hasta un 10% de los pacientes con CIDP pueden presentar autoanticuerpos, es decir, hablaríamos de una patología autoinmune, como su nombre lo indicaría, contra proteínas nodales de los nodos de Ramvier, si lo recuerdan en la anatomía, o paranodales. Ya más adelante hablaremos de cuáles son específicamente esos anticuerpos. Bueno, como le dijo mi compañera, no se sabe muy bien la etiología, por lo que se presume que es una reacción inmunológica mediada por autoanticuerpos y células T con infiltración de neural. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una desmielinización secundaria y una remielización de los nervios periféricos, por lo que va a haber una conducción lenta o bloqueada, y esto va a dar pues, a la clínica que es una debilidad y una pérdida sensitiva y motora. También las células T y los macrófagos van a actuar como presentadores de antígenos, promoviendo esta desmielinización. Asimismo, van a haber células T auxiliares que se van a encontrar en grandes cantidades en la sangre periférica y en el líquido cefalorraquídeo, y esta disminución este aumento se va a dar porque la capacidad del sistema inmune de frenar la respuesta inmune va a estar reducida. También se considera que es un trastorno mediado pues, inmunológicamente con múltiples desencadenantes, por lo que, como lo hablamos anteriormente, participa el sistema inmune adaptativo. Entonces, en la inmunidad celular vamos a estar la activación de las células T. Ya con estas células T activas, lo que va a hacer es que van a cruzar la barrera hematoencefálica y se van a dar la expresión de citoquinas, factores de necrosis tumoral, interferones e interleuquinas. Mientras que en la inmunidad humoral, lo que va a haber es que va a haber un depósito de inmunoglobulinas y de complemento que va a hacer que se dañen las fibras mielinizadas. Estos encadenantes inmunológicos específicos van a permanecer inciertos en la mayoría de los pacientes. Entonces, como sabemos, la afectación nerviosa va a ser irregular, ya que principalmente se van a dar en las regiones paranodales cerca de los neuros de Ramvier. Entonces, las células de Schwann van a mostrar un deterioro en la regeneración de la mielina, y los nervios afectados suelen estar agrandados por esta superposición de estas células Schwann sobre los axones desnudos. Y también pues, va a haber un aumento de la actividad de las células NK. Listo. Ahora, en términos de histopatología, por todos los cambios que ya hemos mencionado a lo largo de la presentación, lo que se observa es, por un lado, edema e infiltrado celular inflamatorio constituido tanto por linfocitos como macrófagos. Sucede que estas últimas células van a extender sus pedículos o sus prolongaciones, por así decirlo, y las van a ubicar entre las vainas de mielina. Todo esto no solo genera la degradación de los componentes, sino que propicia este proceso inflamatorio a nivel del nervio, ¿cierto? Como lo ven en la imagen A o la de la izquierda, se ven los clústeres de macrófagos alrededor, sí, de los nervios, pero también de los vasos sanguíneos que se ubiquen en el endoneuro. ¿Listo? Ahora, por todos esos fenómenos que hemos comentado de desmielinización y remielinización persistente, resulta que se van a ir formando distintas capas de células de Schwann en orientación circular que van a rodear las fibras, ¿cierto? A este patrón se como anillo de cebolla y lo ven más que todo en la imagen de la derecha, la última. Ahora, se sabe que en algunas variantes, como la polirradiculoneuropatía distal, lo que vemos es una desmielinización completa a lo largo de los axones, particularmente esos que están ampliamente mielinizados, y depósitos de elementos como inmunoglobulinas, IgM y partículas de complemento en capas. Entonces, en general, es un fenómeno muy inflamatorio por toda esta respuesta inmunomediada. Ahora, hablando un poco de la presentación clínica, como les mencionábamos, la CIDP es un espectro de condiciones y no una entidad única por sí misma. En ese sentido, tenemos presentación tanto típica como atípica de la patología. En la presentación típica, que como Laura ya les estaba comentando, representa la mayoría de los casos, los pacientes debutan con una polineuropatía simétrica, tanto motora como sensitiva. Ahora, veremos que en función de la variante a la que nos enfrentemos, el compromiso será de predominio o motor o sensitivo. ¿Listo? Y si bien en la mayoría de los casos tiene una evolución bastante insidiosa, hablamos de semanas a meses, hay algunos pacientes que debutan con periodos de remisión y relapso de la enfermedad, es decir, la condición va y viene. Que observaremos debilidad y parestesis en extremidades, lo cual podría redundar
en condiciones como el pie caído. Los pacientes manifiestan dificultad para levantarlo. Asimismo, tendrán problemas para desarrollar actividades motoras gruesas como que ubican uso del torso, del tronco, pues, tales como subir, bajar escaleras, bipedestación desde la sedestación, levantar objetos pesados, así como dificultades para actividades de coordinación motora fina. Por lo que hablábamos desde el inicio, el compromiso está tanto a nivel proximal en las raíces como distal en la periferia de los nervios. También les será difícil abrir puertas, tomar objetos con sus manos, entre otros. Todo este conjunto de síntomas, por supuesto, les van a generar un cuadro de astenia, de fatiga, en el que los pacientes también pierden la capacidad para hacer sus actividades de la vida diaria en dependencia del compromiso. Listo. En el examen físico, si bien debemos hacer una inspección bastante completa, ubicaremos nuestra atención en dos componentes, el músculo esquelético y el neurológico propiamente. A nivel motor, se sabe que predomina la neuropatía de fibra gruesa distal. Sabemos que esta neuropatía lo que compromete es más que todo el tacto ligero, la vibración y la propiocepción. Son a ello, los pacientes suelen perder el equilibrio y hallazgos como un romber positivo. Adicionalmente, pueden tener ataxia y la debilidad muscular que hemos estado mencionando, en proporción similar tanto a nivel proximal como a nivel distal. Algunos cursarán con temblor. El tono, en dependencia del compromiso, puede estar normal o disminuido, y los reflejos osteotendinosos sí van a estar o disminuidos o abolidos en algunos casos. Si nos enfocamos un poco más a la parte neurológica, no solo tendremos este compromiso a nivel periférico, sino también un poco más superior. Esto redunda en que muchos pacientes tienen alteraciones en los pares craneales o a nivel vulvar, y por ende cursan con síntomas como la diplopía, parálisis facial o alteraciones orofaringeas, bien sea disfagia u otras. A nivel sensitivo, que en la mayoría de los casos suele ser un compromiso menor respecto al motor, tendrán alodinia, que recordemos que es esta condición en la cual ante un estímulo no doloroso los pacientes lo perciben como dolor, en patrón de botas y guantes, similar a otras neuropatías. Y como hallazgos adicionales podrían tener un compromiso autonómico más bien mínimo y parálisis bilateral del nervio frénico, lo que generaría cambios en el patrón respiratorio de los pacientes. Ahora, como les comentaba, tenemos algunas variantes que se caracterizan por hallazgos sí paraclínicos, pero también por clínica distinta por sí misma. En la neuropatía desmielinizante distal, lo que vemos, y como lo pueden observar en la imagen de la derecha, tenemos una neuropatía sí sensitivo-motora que va a ser simétrica, pero se ubica muy a nivel distal y no tanto proximal como si lo vemos en la CIDP típica. Ahora, en la neuropatía multifocal, lo que vemos es que los síntomas ya no van a ser simétricos. Los pacientes pueden presentar compromiso en cualquiera de las extremidades, bien sea similar o distinto a la lateralidad contraria, ¿sí? Tal y como lo ven en la imagen, pueden cursar con síntomas sensitivos en miembro superior derecho y síntomas motores en miembro inferior izquierdo, ¿sí? Es un compromiso mucho menos organizado. En la variante motora pura, como su nombre lo indica, las manifestaciones serán netamente motoras. El compromiso está por ese lado y no tendremos los síntomas como la alodinia que habíamos mencionado previamente. Y en la variante sensitiva, a diferencia de la motora, el compromiso va más por ese lado. ¿Sí? Hay una variante, por así decirlo, que es aquella que se acompaña de ataxia siendo sensitiva. A esta se le conoce como la neuropatía atáxica crónica. Son los pacientes que sí tienen su compromiso neuropático sensitivo, pero adicionalmente tienen las alteraciones en la coordinación. Bueno, entonces, como para clínicos bases, hay que tener en cuenta que no existe una prueba laboratoria definitiva pues, para confirmar la CIDP. Sin embargo, los estudios van a ayudar a complementar pues, esta evaluación clínica y ayudar a descartar pues, algunos diagnósticos diferenciales. Entonces, las pruebas de rutina recomendadas en todos los pacientes son una glucemia en ayunas o una plateletncia de glucosa oral, una hemoglobina glicosilada, un calcio y una creatinina sérica, un hemograma completo, aminotransferasas séricas, pruebas de función tiroidea, electroforesis de proteínas séricas e inmunofijación.
y un ensayo de cadenas ligeras libres en suero. Estas últimas se recomiendan realizar en todos los pacientes pues, para poder descartar pues, gamopatías monoclonales. Ya como para clínicas nacionales, estas pruebas van a hacer según el contexto clínico de cada paciente. Entonces, algunas pueden ser como serología para Borrelia, proteína C reactiva, anticuerpos antinucleares, enzimas convertidoras de angiotensina, serologías para hepatitis B y C, anticuerpos contra VIH, radiografía tórax, evaluación de neuropatías hereditarias, pruebas para anticuerpos nodales y paranodales, determinación de antimag y si hay una gamapatía inmunoglobulina E. Otras, pues, en pacientes seleccionados, una neuroimagen, como resonancias magnéticas o ecografías nerviosas. Estas se pueden ver nervios engrosados, hiperintensos en T2 o con área aumentada, una biopsia nerviosa, una punción lumbar, en el que el líquido cefalorraquídeo se da una disociación sí, albuminocitológica, en el que hay un aumento de la proteína de 45 miligramos sobre decilitro, pero va a haber un recuento celular normal de menos de 10 milímetros en el campo. También se van a hacer biopsias, no siempre va a ser necesaria, pero pues esta puede mostrar deslinización, infiltrado inflamatorio y los bulbos de cebolla. Entonces, como hablamos de los anticuerpos, sirven, la búsqueda de esos autoanticuerpos específicos sirven para mejorar la precisión diagnóstica de la CIDP y pues mirar cuál es el tratamiento adecuado. Por ejemplo, si hay anticuerpos CNTN1, esos por lo general están presentes más o menos en el 2.2 al 8.7% de los pacientes con esta enfermedad. Se asocian de afectación de motora predominante y un daño axonal, por lo que van a responder mal a la inmunoglobulina intravenosa. En cambio, si tenemos anticuerpos NF155, van a estar presentes entre el 4 y el 18% de los pacientes. Por lo general, tienen una frecuencia mucho más alta en las cohortes japonesas. Están asociadas de inicio joven, temblor y ataxia sensorial. Y eso también van a responder pobremente a la hemoglobina intravenosa, por lo que se les tiene que dar rituximab. Y si tiene un anticuerpo NF140 o NF186, este no es muy frecuente, ya que está en el menos del 2% de los casos, está asociado a enfermedades autoinmunes coexistentes, cursan con una ataxia sensorial sin el temblor y por lo general suelen responder a los tratamientos de primera línea, como es la inmunoglobulina intravenosa o los corticosteroides. Listo. Entonces, si bien los paraclínicos son un componente muy importante en el diagnóstico y particularmente en la diferencia con otras entidades clínicas u etiologías bien definidas, otro pilar en la CIDP son los estudios electrofisiológicos, ¿sí? Porque nos van a generar algunos criterios que nos van a permitir dar el diagnóstico a nuestros pacientes de CIDP y no solo eso, sino también enfocar cuál es la presentación con la que están cursando y por ende qué variante tienen. En generalidades, los estudios electrofisiológicos nos van a permitir distinguir un proceso desmielinizante de un proceso axonal. ¿Y cómo se observa esto? Si nos remitimos a la fisiología, cuando tenemos desmielinización, lo que se verá afectado es la velocidad de conducción nerviosa, porque recuerden que estas vainas de mielina lo que hacen es permitir esa transmisión saltatoria de los potenciales de acción y con ello agilizar el paso del impulso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo veríamos eso en la electrofisiología? Las latencias estarían prolongadas, es decir, el tiempo que tarda desde que se emite la orden hasta que comienza el impulso aumenta o hasta que se ejecuta, pues. En términos distintos, pues la pérdida axonal lo que hace es disminuir el potencial de acción, porque recuerden que el axón es propiamente esa prolongación neuronal, esas fibras nerviosas que van a llevar el impulso. Esto puede redundar en un daño irreversible del nervio. Ahora, esta diferenciación no es excluyente. ¿Por qué? Porque el daño axonal puede ser primario, es decir, se está dañando el nervio inicialmente, o secundario a la desmielinización, porque si no tenemos esas vainas de mielina, perderemos la protección de nuestro nervio. Entonces, el hecho de que nuestros hallazgos se direccionen más hacia la parte axonal no nos va a excluir la CIDP. Importante para que lo tengan en cuenta.
Ahora, si los hallazgos iniciales en nuestros pacientes son no concluyentes, es decir, no nos es del todo claro si cumplen o no los criterios, lo que la evidencia recomienda es repetir el estudio. ¿Mm? Hay algunas condiciones bien definidas bajo las cuales deben practicarse estas pruebas. Por un lado, debe evaluarse el nervio mediano, el nervio ulnar, el nervio peronero o el fibular, cualquiera de esos, en uno de los lados del cuerpo. La extremidad que estemos evaluando de específica. En palmas o en miembro superior, pues la temperatura no debe ser inferior a los 33 grados centígrados. Y en miembros inferiores no debe ser menor a 33 grados Celsius. ¿Listo? Esto lo cuantificamos particularmente para miembro inferior a nivel del maléolo externo del maléolo lateral. Ahora, esta es una tabla que incluye todos los criterios que les estemos mencionando. Como pueden ver, los criterios se enfocan más en la parte motora, porque si recuerdan, en manifestaciones clínicas les habíamos mencionado que si bien se trata de una condición motor sensitiva, el compromiso motor suele ser mayor que el sensitivo. Y esos criterios van a estar enfocados más que todos en la latencia, ¿listo? En las latencias prolongadas, como lo pueden ver, los porcentajes variarían en dependencia de la extremidad que estemos evaluando, pero idealmente lo que yo busco es que esas manifestaciones, ese criterio que yo estoy evaluando en prolongación de latencia, en cambios en la amplitud, en cambios en la velocidad de conducción, se observen al menos en dos de los nervios que les mencioné, dependiendo de los que estemos evaluando. ¿Listo? A nivel sensitivo, también hay algunos criterios en menor proporción, pero existen, que nos hablan de prolongación en latencia distal. En la imagen de la derecha, lo que ven es una tabla en la cual tenemos los criterios, por así decirlo, organizados en categorías y yo voy puntuando si se cumple o no cumple. Y con ello, finalmente, reviso si mi paciente está o no para el diagnóstico de CIDP. Entonces, como les mencionaba, estos paraclínicos también nos ayudan a diferenciar la variante del paciente. Si observan la CIDP típica, lo que tiene es esa prolongación en la latencia por una desmielinización. La conducción va mucho más lenta. Si nos remitimos, por ejemplo, a la variante motora pura, tendríamos que encontrar un compromiso sensitivo nulo, es decir, la conducción sensitiva va a estar bien. En contraparte, si nos vamos a la variante sensitiva pura, el compromiso motor debe ser inexistente, es decir, la conducción motora debe estar completamente conservada. Y así es como va cambiando. En la polineuropatía distal, que es una de las variantes que les mencionábamos, sí se prolonga la latencia, pero solo a nivel distal, como su nombre lo indica, es decir, en manos y en pies. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, con todo este bagaje de información que ya hemos recolectado en nuestros pacientes, tenemos unos criterios puntuales. Entonces, la CIDP típica, lo que yo esperaría es que mi paciente cumpla los criterios clínicos que están en la parte inferior, que básicamente son la temporalidad, es decir, que sea una patología progresiva de semanas a meses, que el paciente curse con debilidad tanto proximal y distal, simétrica, en al menos dos extremidades y que los reflejos estén disminuidos o ausentes. Ahora, también tenemos que cumplir criterios de conducción motora en dos o más nervios y presentar anomalías de conducción sensorial en dos nervios. Eso por la CIDP típica en términos de diagnóstico, ¿no? No de sospecha, sino de diagnóstico propiamente. Ya ahora hablando más, en la CIDP posible, también tenemos estos criterios clínicos con una conducción motora alterada en un nervio, con también una conducción sensitiva anormal en dos nervios. O también puede ser estos mismos criterios clínicos con alteraciones motoras no diagnosticadas, con una conducción sensitiva anormal en dos nervios y una respuesta objetiva al tratamiento más un criterio de apoyo adicional. Si vemos también, cambia en la CDP variante distal. Estos son criterios clínicos con alteraciones de conducción motora en dos nervios de miembros superiores
y dos, conducción sensitiva normal, anormal en dos nervios. También tiene que tener dos o más criterios de apoyo y esta conducción sensitiva suele estar afectada más que todo por la superposición de déficit de la columna posterior. Además, más del 50% de los pacientes van a presentar anticuerpos IgM anti-MAC en el líquido cefalorraquídeo. Si hablamos de la variante multifocal, van a ver también estos criterios clínicos con una conducción motora alterada en dos nervios y una conducción sensitiva anormal en dos nervios con dos o más criterios de apoyo. Si es una variante motora pura, tenemos los criterios clínicos, una conducción motora anormal en dos nervios y la conducción sensitiva va a estar normal en los cuatro nervios cuando se haga el diagnóstico. También tiene que tener dos o más criterios de apoyo. En caso contrario, vamos a hablar de la variante sensorial pura, en la que los criterios clínicos van a estar más una conducción sensitiva anormal, ya que la conducción motora va a estar normal en los cuatro nervios que se le haga el diagnóstico. Y también en fases avanzadas de esta sensorial pura se puede observar disminución motora axonal, por lo que a veces va a tener alguno que otro síntoma motor, por lo que se puede confundir. Entonces, acá tenemos como un pequeño, a manera de resumen, en la variante distal vamos a ver que es de forma asimétrica y de progresión lenta, va a comprometer extremidades inferiores distalmente, por lo general va a cursar con ataxia, dolor neuropático, calambre, fatiga, temblor, síntomas autonómicos y como les dije mi compañera, los reflejos van a estar ausentes. Si vemos más que todo la variante multifocal, como dice el nombre, va a ser multifocal y asimétrica y va a ser similar a una mononeuropatía múltiple. Va a afectar tanto las fibras sensitivas como motoras y puede iniciar en una sola extremidad o nervio y llegar a un compromiso generalizado. En cambio, si hablamos de la motora pura, va a haber una habilidad simétrica en cualquier eje corporal, no es muy frecuente, afecta solo los nervios motores y se tiene que diferenciar del ELA o de una neuropatía motora multifocal. Y si hablamos de sensitiva pura, no va a haber debilidad ni disautonomía, pero va a haber una disfunción sensorial de estas fibras grandes, por lo que va a haber parestesias, disestesias, ataxias y alteraciones del equilibrio, por lo que esos estudios de conducción van a mostrar una desmielinización sensitiva. Listo. Aquí les dejamos algunas tablas que concentran la variante de CIDP de la que estemos hablando y su respectiva presentación clínica, la localización de la afección a la patología y los principales diagnósticos diferenciales. Aquí también se incluyen algunos diagnósticos que deberíamos sospechar cuando nos enfrentemos a un paciente con CIDP, como por ejemplo la polirradiculoneuropatía, pero entonces ya no en su versión crónica, sino aguda. Listo, para que lo tengan en cuenta. Ahora, en términos de diagnóstico, les traemos este algoritmo que sintetiza todo lo que hemos estado hablando a lo largo de la presentación. Cuando un paciente llega con cuadro que sugiere CIDP, lo primero que yo haré será un correcto examen físico y evaluación de todos los síntomas y clínica que presente. Voy a revisar la temporalidad del cuadro, los reflejos y la debilidad que presente en las extremidades. Con eso, no solo confirmo o no, pues si mi paciente va por el camino de CIDP, sino que además lo puedo ir inclinando por alguna de las variables, en dependencia de las manifestaciones clínicas que tenga. Ahora, como pueden ver en la parte inferior, yo debo considerar otros diagnósticos diferenciales. Es decir, antes de inclinarme por CIDP, yo debo tomar todos esos paraclínicos que mencionamos previamente para revisar que no sea más bien algún otro mecanismo etiológico el que le esté generando las manifestaciones a mi paciente. Pero entonces, si yo no tengo un diagnóstico alternativo, lo que voy a hacer es evaluar la conducción motora y sensitiva con los estudios electrofisiológicos y la evidencia disponible que yo tenga. Voy a buscar si el paciente cumple los criterios de electrofisiología y si en adición a la clínica y a la presentación cumple los criterios tanto para CIDP típica como para alguna de sus variantes, bien sea el caso. Entonces, para ello, lo que voy a buscar es esas características puntuales o especiales, tanto ayudas diagnósticas, que nos hagan inclinar por alguna de las variantes. Y ya después de que yo sé que mi paciente lo que tiene es una CIDP, independientemente de la presentación, lo que voy a hacer es profundizar en esos estudios. Recuerden que hasta el 10% puede presentar un
componente autoinmune. Entonces era muy importante tomar todos los anticuerpos que ya Laura había mencionado previamente, así como en algunos casos y en dependencia de los medios con los que contemos, acudir a estudios como biopsias para profundizar. Ahora, si hablamos de los diagnósticos diferenciales, les traemos este esquema que contiene algunas banderas rojas que deberían hacernos pensar que la condición de nuestro paciente no es CIDP, sino que va por otro lado. Entonces, si observamos, por ejemplo, que el paciente tiene temblores, que tiene un fenotipo más que todo distal, me podría inclinar por una neuropatía anti-MAG, ¿cierto? Si por el contrario yo lo que veo es que el paciente no lleva de semanas a meses, sino de meses a años con toda esta condición, pues yo lo que voy a hacer es evaluar otras formas. Por ejemplo, si el paciente no tiene otras anomalías conductoras en la electrofisiología. ¿Para qué? Para verificar si de pronto va más por el lado de patología hereditaria, ¿sí? De neuropatía desmielinizante hereditaria. Si el paciente tiene no solo la neuropatía, sino otros síntomas más graves como anomalías en la sangre, si tiene un déficit bastante marcado, si adicionalmente está cursando con dolor, con cadenas libres, como lo que les mencionó que es muy importante tomarlas, pues debería considerar el síndrome de Poems, en el que la neuropatía no es precisamente el cuadro en completo, sino que es una de las condiciones que acompaña este síndrome. Entonces, cuando hablamos de diagnósticos diferenciales, lo primero que yo voy a pensar son otras polineuropatías, ¿cierto? Que puedan ser secundarias a otras etiologías, bien sea infecciosas, tales como enfermedad de Lyme, difteria, hepatitis B y C, VIH, metabólicas o tóxicas, inducidas por fármacos. Aquí tenemos, por ejemplo, a los bloqueadores de TNF-alfa o los inhibidores de puntos de chequeo, bastante utilizados en procesos neoplásicos. También está la polineuropatía amiloide familiar, que se produce por una condición de depósito, como ya lo sabemos. Entre otras condiciones fuera de las neuropatías que debemos considerar está el mieloma osteoclástico, el síndrome que les estaba comentando, el abuso de piridoxina, el linfoma del sistema nervioso periférico, la amiloidosis sistémica y una condición muy importante es el síndrome de Guillain-Barré. Vemos que este sí es una neuropatía. Ya mencionamos entonces toda la presentación clínica, todos los paraclínicos que le vamos a tomar a nuestro paciente y cómo lo vamos a ir enfocando. Ahora hablemos un poco de lo que es el tratamiento. Como medicamento clave se consideran los corticosteroides, que recordemos que presentan efectos antiinflamatorios, tanto genómicos como no genómicos al inducir la expresión de moléculas antiinflamatorias y bloquear la expresión de moléculas inflamatorias. Adicionalmente, sabemos que estos fármacos también a través de todos estos cambios moleculares pueden modular la activación o el reclutamiento de células del sistema inmune. Entonces, a grandes rasgos, nos controla la inflamación. ¿En quiénes los vamos a utilizar? En aquellos pacientes en quienes la patología haya iniciado de forma leve, progresiva, insidiosa o en pacientes que, a pesar de estar con otras terapias más controladoras, por así decirlo, que ya mencionaremos más adelante, tales como la inmunoglobulina intravenosa o los inmunomoduladores, siguen presentando recaídas. Esto podría compararse con lo que son las patologías autoinmunes. Ya sabemos que allí los corticoides lo que nos ayudan es a controlar esos cuadros o esas exacerbaciones sintomáticas. Ahora, la dosis recomendada es de prednisona de 60 a 100 miligramos día y la idea es ir bajándola una vez los controladores que les mencionaba alcanzan la regulación de toda la enfermedad. ¿Qué reacciones adversas pueden presentar las corticoides? Todas las que ya conocemos, a nivel metabólico, hiperglucemia, todo el síndrome de Cushing con las fases de luna llena, las estrías violáceas, también los pacientes pueden cursar con hipertensión, cataratas, alteraciones en la piel. Entonces vemos que por sus efectos secundarios no deseados, muchos pacientes no serán candidatos a esta terapia. Por el contrario, tenemos a la inmunoglobulina intravenosa, que es como la primera línea de tratamiento, y como lo dijo Isabela, los corticosteroides no son como aptos para todos los pacientes.
Entonces, estos tienen unos mecanismos inmunomoduladores que lo que va a hacer es que va a inhibir la activación de las células inmunes innatas, asimismo va a neutralizar los autoanticuerpos, va a haber una inhibición del complemento activado, va a inducir la autofagia en células mononucleares, va a haber una modulación de los receptores de FC, va a haber una disminución de las células T como H17 y interleuquina 17, también va a haber una reducción de las citoquinas inflamatorias y un aumento de la expansión de las células T reguladoras. Entonces, básicamente hay tres mecanismos: neutralizar los autoanticuerpos, inhibir el complemento y modular la respuesta inmune. En un ensayo AI que hizo en el 2018, este demostró su eficacia y su seguridad a nivel intravenoso como terapia inicial y de mantenimiento, ya que se previene recaídas frecuentes y actualmente se utiliza la alternativa subcutánea ya que es igual de eficaz y mucho mejor tolerada que para los pacientes. Entonces tenemos como dos tipos de dosis. La dosis de inducción, que es de 2 gramos por kilogramo durante 2 a 5 días, o 0,5 gramos por kilogramo por día por 5 días. Y ya la dosis de mantenimiento va a ser 1 gramo por kilogramo cada 3 o 4 semanas durante 2 o 3 meses para lograr la eficacia. Por lo general, la dosis típica que se le da a cada paciente es de 1,4 gramos cada kilogramo por kilogramo cada 4 a 3 semanas. Esto se hace ya que tras estabilizar al paciente con la desinducción, se va a intentar reducir la dosis a un 20% progresivamente hasta determinar pues, el intervalo óptimo. Los efectos adversos de esta inmunoglobulina va a ser más que todo por su forma de administración, y va a ser las reacciones a la infusión, fiebre, hipotensión, trombosis y una meningitis aséptica. Para el seguimiento de este tratamiento, lo que se va a hacer mediante escalas de discapacidad como la IROTS y la INCAT. También tenemos la plasmaféresis, que esto va a ser actuar eliminando los autoanticuerpos, las citoquinas, las quimiosinas y los componentes del complemento. Entonces, esta es una respuesta mucho más rápida que la inmunoglobulina intravenosa o que los corticosteroides, pero tiene una mayor recaída en más o menos un 67% de los casos. También se indica en casos graves o refractarios a estos corticosteroides o la inmunoglobulina y por lo general tiene un tratamiento típico de 5 a 10 sesiones en 2 a 4 semanas. Aunque es eficaz, es invasiva y tiene riesgos de infecciones e hipotensión, como las complicaciones que serían sepsis y otros problemas de acceso venoso. Listo. Ahora, hablando un poco de los inmunomoduladores o ahorradores de esteroides, la evidencia nos muestra el uso de dos fármacos principalmente. Por un lado, la azatioprima, que como sabemos puede alterar la función linfocitaria, pero a su vez disminuye la expresión de ciertas moléculas inflamatorias a nivel intracelular e interfiere con la síntesis del ADN, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos el micofenolato de mofetilo, que también altera la proliferación celular y la síntesis de ADN. Y todo esto genera efectos antiinflamatorios, particularmente modulando la respuesta del sistema inmune. Si bien las guías no nos dan una indicación clara respecto a su uso o la duración de la terapia con estos fármacos, lo que la evidencia sugiere es que debería utilizarse más o menos por un periodo de 6 meses. ¿En quienes? En aquellos pacientes que tengan un alto riesgo a presentar reacciones adversas farmacológicas con el uso de corticoides o de inmunoglobulina intravenosa, que es una piedra angular en el tratamiento, como ya lo. Allí les dejamos la dosis de azatioprima, ya que es el primer fármaco que consideramos de este campo, por así decirlo, y simplemente para que lo tengan en cuenta, estos pueden utilizarle con o sin adicionar los corticosteroides. Actualmente se están haciendo bastantes estudios y ya ustedes saben que el tema de los anticuerpos monoclonales está aumentando mucho sus horizontes. En ese sentido, vemos cómo se están generando nuevos agentes para tratar esta patología que interactúan en procesos de la fisiopatología de la enfermedad bastante específicos. Por ejemplo, si observan el recuadro 2A, que está en la parte de la mitad superior, mm, vemos cómo algunos de los medicamentos, tales como el rituximab u otros, van dirigidos contra CD20, que CD20, recordemos, es el clúster de los linfocitos B, ahí, ¿sí? Entonces, si inhibimos estos componentes celulares, claramente tendremos unos cambios en la respuesta inmunológica.
En aquellos pacientes, por ejemplo, que su enfermedad tenga el componente autoinmunitario, pues esta terapia sería una muy buena opción. También se está estudiando el uso de CAR-T, de estas células T con receptor quimérico, y asimismo hay algunos otros fármacos que van dirigidos contra porciones del complemento. Recuerden que en la fisiopatología no solo son importantes las células, sino también toda la inmunidad humoral. Entonces, esta imagen es más para que se lleven una perspectiva sobre las nuevas alternativas que están saliendo, también para aquellos pacientes que han sido refractarios a otras estrategias farmacológicas. Pero no todo son los medicamentos. La idea es darles a los pacientes un manejo integral. ¿Aló? Creo que mi compañera se quedó sin internet. Entonces, pues básicamente lo que ella estaba diciendo es que no solamente es como el manejo farmacológico, sino es el manejo integral. Entonces, esos pacientes se tienen que tratar más o menos por terapia ocupacional, por fisiatría, por terapia física. Lo que se va a hacer es que se va a intentar recuperar la movilidad, la flexibilidad, la coordinación y esto va a mejorar la independencia en actividades de la vida diaria. Como les estaba diciendo, eh, también se puede medir por medio de escalas de discapacidad como la INCAT y la IROTS. Demos un minutico mientras se vuelve a conectar Isabel. Bueno, vamos a hablar del pronóstico del- de la enfermedad. Entonces, listo, ya. Los tercios de estos pacientes van a responder a las terapias estándar, que pues como sabemos son la inmunoglobulina intravenosa, los corticosteroides y los farmacéuticos. Sin embargo, el 10 al 15% de este un tercio restante va a ser resistente a todas las terapias estándar. Así como lo está mencionando, más o menos de estos 2 tercios de los pacientes que responden a las terapias, el 40% van a alcanzar la curación o la remisión. Sin embargo, algunos van a mantener persistentes, como el 54%, que van a presentar una discapacidad significativa en algún punto de su evolución. Entonces, esta enfermedad lo que se va a hacer es que se va a clasificar en una, creo que valga la redundancia, clasificación del estado de actividad de CDP, que entonces se va a clasificar en enfermedad activa inestable, la enfermedad activa estable, en curación, en remisión o en mejoría. También este pronóstico va a depender del subtipo clínico que tenga el paciente, del tiempo inicial del tratamiento, de la severidad axonal y pues como lo mencioné anteriormente, de que de que haya sido un buen diagnóstico y se haya empezado antes el tratamiento. Entonces, vamos a hablar también de las complicaciones. Como lo estaba mencionando antes, lo importante del pronóstico es el inicio a tiempo del tratamiento y el diagnóstico correcto. Una de las complicaciones y de las más principales es el diagnóstico erróneo. Eso ocurre más o menos en el 54% de los casos, por lo que muchos pacientes van a recibir inmunosupresores sin ningún beneficio alguno. También algunas de las complicaciones van a ser los efectos adversos de los tratamientos,
como lo dijimos antes, hipertensión, trombosis, infecciones, supresión medular, nefrotoxicidad o neoplasias como los linfomas. Y por último, vamos a tener los otros tipos de complicaciones, que son las complicaciones derivadas de la propia enfermedad, que se van a dividir en dos, en respiratorias, que serían neumonía por aspiración, atelectasias, una insuficiencia respiratoria, y o unas disautonomías, que serían más que todo trastornos gastrointestinales, vesicales, una hipotensión ortostática o alteraciones en la conducción cardíaca. Listo. Entonces, a manera de conclusiones o mensajes para que se lleven al hospital, tenemos que la CIDP es una polirradículo neuropatía que va a estar inmunomediada y caracterizada por fenómenos como la desmielinización y remielinización crónica del sistema nervioso periférico en su componente proximal y distal. En la variante típica encontramos una debilidad simétrica, proximal y distal, valga la redundancia, arreflexia y, si acaso, el compromiso sensorial estará más que todo en lo que es vibración y propiocepción. Listo, la evolución es clave para diferenciarla con una presentación aguda o con otras condiciones. En general, hablamos de una duración o un curso de más de 8 semanas, pero la enfermedad se va gestando, por así decirlo, en semanas a meses. Tenemos variantes clínicas, no solo la típica, sino también la motora, la sensitiva pura, la distal y la multifocal. Es por eso que todos los pacientes requieren un diagnóstico y un manejo individualizado. Cuando los abordemos, vamos a hacer una correcta anamnesis y un examen físico para detectar todas esas manifestaciones que nos direccionen a la patología, pero también vamos a tomar ciertos paraclínicos que nos colaboren con todo el tema de los diagnósticos diferenciales. Como criterio clave en el diagnóstico serán muy importantes los estudios electrofisiológicos, con los criterios principalmente motores, pero también sensitivos. Ahora, habrá ciertos pacientes la severidad de la enfermedad o por el curso que lleven, será necesario tomar paraclínicos de extensión, tales como neuroimágenes, biopsias, autoanticuerpos, entre otros. La idea es darles a los pacientes un manejo temprano, ya que esto disminuye la discapacidad a largo plazo. ¿Con qué? Principalmente tenemos en el campo farmacológico los corticoides, la inmunoglobulina intravenosa o la plasmaféresis, pero también tenemos fármacos como los inmunomoduladores o los anticuerpos monoclonales dirigidos que les estaba mencionando. Todos estos nos ayudan a mejorar la función de los pacientes. La idea es darles un enfoque multidisciplinario en el cual los abordemos desde distintas especialidades para que ellos recuperen su independencia y su actividad, que es en últimas lo más incapacitante y molesto. En términos de pronóstico, sabemos que 2/3 de los pacientes responden a las terapias estándar, a las que les hemos mencionado. Hasta un 54%, que es un porcentaje bastante significativo, termina con alguna discapacidad. Esto es algo que claramente podría evitarse si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, detectando muy bien la enfermedad en toda su condición clínica y paraclínica. ¿Listo? Esas complicaciones muchas veces están dadas por diagnósticos erróneos. Entonces, por eso la idea es hacer una revisión muy exhaustiva de todo nuestro paciente y sus alteraciones. Y pues esa sería toda la presentación. No sé si tengan alguna duda, algún comentario o si la doctora quiere hacer algún aporte en este momento. Chicas, muchas gracias por su presentación. La verdad es que me parece que hicieron un excelente trabajo. La presentación estuvo muy buena. Este tema es súper importante porque, como se dieron cuenta, pues la clínica puede ser a veces muy inespecífica y además puede parecerse a muchas otras enfermedades. Los pacientes que no tengan debilidad o alguna alteración en guante en zapato no significa que no tengan CIDP. Como lo dijo Isa, hay variantes clínicas que se pueden parecer a muchas otras enfermedades y por eso es muy importante que no descarten la idea de que pueda ser una CIDP. Además, es importante también que en estos pacientes el manejo lo hagamos estando pendientes de los otros diagnósticos diferenciales, sobre todo ver las infecciones, que no solamente sirven como diagnóstico diferencial, sino que también sirven como una fuente etiológica muchas veces de esta enfermedad. Entonces, hay que controlar la patología que pueda estar causándola, ¿no? Y
la otra cosa que iba a decirles es la importancia de que el diagnóstico de esta enfermedad se haga clínica y electromiográficamente, porque muchos pacientes con los criterios clínicos no van a ser suficientes y lo ideal es que la parte de la biopsia se deje para como último recurso, porque la mayoría de estos pacientes responden a corticoides, entonces es un diagnóstico invasivo que termina siendo innecesario en estas personas. Pues muchas gracias, chicas. La verdad es que estoy muy sorprendida con su charla. Me gustó mucho. Está súper completo. Ese algoritmo es oro. Por favor, utilícenlo cada vez que crean que un paciente pueda tener una CIDP porque les va a dar las herramientas necesarias para saber si realmente este paciente la tiene o no la tiene y si se beneficia de los tratamientos que hay pues ahora. No sé si alguna persona tenga alguna pregunta. Isa y Laura van a mandarles ahora un reporte de un caso que está muy chévere para que vean un poquito cómo se aplican en la práctica real estos criterios y cómo se ven estos pacientes eh, en el hospital, ¿no? Si lo pueden, no sé si lo van a mandar por aquí por el chat, chicas. Sí, sí, señora, pues podemos mandarlo por el chat o también por el grupo de WhatsApp, se los hacemos llegar, listo. Súper, sí, mejor por los dos laditos. Listo, ya se está enviando, me confirman por favor si lo recibieron. Sí, Isa, aquí está perfecto. Listo. Es un Y ya se casito los compartimos. bueno, no es muy complicado de leerlo, por favor, léanlo todos. Y si pues si tienen alguna pregunta, me la pueden mandar por correo a mí o a Isa o a Laura y ellos se los responden, ¿cierto, chicas? Sí, sí, señora. Ahorita les hacemos llegar la presentación, el artículo y nuestros correos para que nos escriban bien sea por ahí o por WhatsApp si tienen alguna pregunta. Listo, muchas gracias a las expositoras, muchas gracias a la doctora. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta o si podemos ya dar por finalizado. Bueno, yo creo entonces que muchas gracias, chicas, y nos veremos en la siguiente sesión, ¿cierto? Sí, Lau, muchas gracias. Chao a Sí. todos. Muchas Chao, buenas gracias noches. a todos. Gracias, doctora. Chao, muchas gracias.